Hola gente, hoy seguimos analizando el cuarto episodio de la serie Hunters. Si no vieron el tercer video, acá les dejo. El título de este episodio es The Pious Thieves. Relata la historia de Jacob y Helen en el campo de concentración, donde ambos estaban prisioneros y surge el amor. Mientras él se encargaba de hacer labores administrativas, ella era modista que hacía los uniformes para los nazis. Jacob llevaba consigo el anillo que heredó de su madre y estaba convencido de que debía dárselo a Helen mientras le proponía matrimonio, pero no quería hacerlo en ese ambiente, por lo que ideó un plan de escape que le comenta a Helen y juntos organizan todo. En palabras del neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, quien es sobreviviente de Auschwitz, que dice lo siguiente: no es el pasado lo que nos detiene, es el futuro y cómo lo debilitamos hoy. Esto hace referencia a que Jacob no dejaba que la situación lo arrastrara a un pozo, sino que se aferró a su rayo de esperanza para salir adelante, y esto le dio un sentido y propósito a su vida, que hizo de él una persona valiente. Lamentablemente, sus ansias de escapar no permitieron que evalúe los riesgos de la situación, siendo una víctima fatal al final, ya que los descubrieron y Helen y su amigo lograron escapar mientras que a él lo asesinan. Cuando escuchamos la frase que el amor es ciego, es en relación a este tipo de situaciones donde los sentimientos bloquean nuestra razón. El episodio sigue relatando los esfuerzos de los cazadores por seguir adelante con su misión, y la parte más impactante, a mi criterio, es cuando descubren que todas las cosas robadas a los judíos por los nazis estaban almacenadas en una bóveda de un banco suizo, siendo esto una realidad ya que múltiples empresas ayudaron a la causa nazi, a una costa de sangre inocente. Y aunque hubiera sido a costa de sangre culpable, todo lo que deberíamos conseguir en la vida tendría que ser por nuestro propio esfuerzo. Si no, nunca podremos tener la frente en alto, aunque muchos creen tenerla. Ahora hablemos un poco de historia. La aristocracia, representada por Hindenburg, ex emperador y luego presidente de la República de Weimar, que fue el periodo de democracia en Alemania después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, apoyó a Hitler, quien era canciller cuando éste ascendió al poder. Las principales empresas lo apoyaron en su conquista, y esta es la historia de alguna de ellas. El banco JP Morgan Chase recaudó 20 millones de dólares para operaciones de los nazis. El dinero de los judíos depositados en este banco financiaban el nacionalsocialismo, congelando las cuentas de estos. Henry Ford fue un antisemita histórico que escribió el libro El judío internacional y que en 1938 recibió la Gran Cruz del Águila Alemana. Además, el ejército alemán usó los camiones militares Ford durante la Segunda Guerra Mundial. Kodak se vio beneficiada con la esclavitud de los judíos para levantar su empresa, y G. Farbenbayer estuvo involucrada en la fabricación del gas Ciclón B usado en las cámaras de gas. Nestlé se benefició con la mano de obra esclava y contribuyó con chocolates para las mochilas de los soldados del Reich. BMW admitió que utilizó cerca de 30.000 esclavos para fabricar motores de aviones y motos. Allianz, una de las grandes empresas financieras del mundo en la Alemania de Hitler, fue la aseguradora inclusive de Auschwitz, y su CEO era ministro de Economía de Hitler. Y Adidas y Puma recurrieron a la mano de obra esclava judía. Para terminar, quiero resaltar que esta guerra no fue deseada por ninguno de los pueblos, ni tampoco en beneficio de los alemanes. Fue una guerra por la dominación de los mercados mundiales y por la política de los países importantes en interés del capitalismo industrial y financiero. Las guerras son carreras armamentísticas que usan como excusa la libertad del pueblo, pero solo buscan el beneficio de los grandes.
Es necesario que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte al brindar paz y ayuda a los demás. De esa manera evitaremos más conflictos. Espero que haya servido de reflexión este episodio. Si les gustó, suscríbanse y compartan.